Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les quiero narrar y comentar un libro de este autor colombiano, un gran novelista, un gran cuentista, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez. El libro, como pueden ver, se llama 12 cuentos peregrinos y tiene, dentro de el contenido hay 12 relatos que más o menos tienen una temática parecida, ya que la mayoría de los cuentos fueron ambientados en Europa. Bueno, ¿por qué se llama 12 cuentos peregrinos? En el prólogo, el mismo autor comenta que el título se debe a que esos cuentos, o la mayoría de los cuentos, estuvieron mucho tiempo viajando de aquí para allá, este, indecisamente de ser publicados. Tuvieron muchas correcciones, incluso cuenta el autor que llegó a perderlos, llegó a botarlos a la basura y después tuvo que recuperarlos. Nos cuenta que en un principio eran 64 ideas, o sea, para hacer 64 cuentos que él tenía anotadas en un cuaderno escolar de sus hijos, ya que él no disponía de una libreta. Entonces, eran 64 cuentos y él quería hacer un gran libro, pues, ¿no? Al principio tenía pensado hacer una novela, pero después se dio cuenta que esas ideas, o sea, esos temas, serían mejor para un libro de cuentos. Entonces, empezó a escribir, ¿no? Empezó a escribir los cuentos, pero se dio cuenta de que no le cuadraban, no tenía la energía para continuarlos. Así que decidió agarrar el cuaderno donde tenía apuntados los temas y lo dejó en su escritorio. Lo dejó guardado, archivado. Después de mucho tiempo, algunos años, se dio con la sorpresa de que no lo encontraba. O sea, buscando otras cosas, se dio cuenta que este cuaderno ya no lo encontraba y trató como sea de buscarlos, de recuperarlos, ¿no? Pero lamentablemente nunca los encontró. Parece que en una de esas limpiezas que hace, ¿no? Los había botado a la basura. Bueno, en su obsesión, en su afán por querer recuperarlo, tuvo que hacer memoria y de los 64 logró recuperar 30 ideas, o sea, 30 temas. Finalmente, cuando emprendió otra vez la escritura, se dio cuenta que algunos textos no le gustaban y tuvo que depurarlos. De los 30, finalmente quedaron 18. Y al cabo de un año de escritura, que la otra vez lo dejó por ahí y lo retomó, siguió depurando. Y finalmente quedaron solamente 12 temas. Justamente esos 12 temas son los que integran este libro. De ahí salieron esos 12 cuentos, llamados 12 cuentos peregrinos. Pero yo les quiero hablar de uno de ellos. El día de hoy les voy a narrar uno de los cuentos que se llama Solo vine a hablar por teléfono. Y bueno, es un cuento un poco largo, así que los voy a narrar y algunas partes importantes las voy a leer. Narra la historia, aquí lo tengo, de una mujer, María de la Luz Cervantes, una joven mexicana de 27 años, guapa y seria, que en un viaje regresando de Zaragoza hacia Barcelona, porque había ido a visitar unos parientes, y bueno, alquiló un auto para regresar, porque tenía que encontrarse con su esposo justamente ese día, pero en el regreso que ella estaba haciendo se le sufre una avería, el auto sufre una avería, un desperfecto, y tuvo que bajarse del carro, obviamente, y tuvo que esperar que alguien pase, ¿no? Hacía señas a los demás autos, camiones, ¿no? Pero nadie se dignaba a ayudarla. Y justamente ese día tenían que encontrarse con su esposo porque, bueno, su esposo era mago y tenían que hacer una función, ella le ayudaba en las funciones. Así que después de una hora de estar así haciendo señas desesperada, para un autobús y el chofer se compadece y bueno, decide ayudarla. Pero eso sí, le advierte que no iba muy lejos, solamente iba a ir un tramo cerca. Ella le dice, no importa, porque solamente necesito un teléfono para avisarle a mi esposo que no voy a llegar antes de las 7. Es así como ella sube al autobús de esta persona. Al subir, ve que hay una mujer a su costado que le da el asiento, o sea, le da un asiento a su costado y le da una colcha, una manta para que se tape. Entonces, en ese, bueno, en ese momento ella se sienta, enciende un cigarrillo y se pone a hablar de lo que le haya pasado, de su tragedia. Pero la mujer le hace así, ¿no? Que haga silencio con la boca y le enseña que
dice que están durmiendo. Y cuando ella voltea, se percata que hay varias mujeres que están dormidas y todas tienen una colcha, una manta igual que la de ella. Y se percata que son mujeres de distinta clase, de distinta condición social, pero todas están con una manta igual a la que le habían dado a ella. Bueno, contagiada por el sueño que las mujeres no le contagiaron, ella también se queda dormida. Y cuando se levanta, se da cuenta que han pasado, bueno, algunas horas, no sabe cuántas horas han pasado, y le pregunta a la mujer, ¿dónde estamos? A lo que ella responde, ya llegamos. Entonces se da cuenta que el autobús está entrando en una edificación grande, antigua, empedrada, ¿no? Parecía un convento, parecía un viejo convento. Entonces ella entra y consulta que si hay algún lugar para poder hacer una llamada, ¿no? Hablar por teléfono. Y le dicen sí, que tiene que esperar, ¿no? Un momento que espere. Pero ella ve que las mujeres son, que bajan del bus reciben indicaciones, ¿no? Son puestas en una fila, reciben indicaciones y dentro del lugar hay guardianas, mujeres, todas eran mujeres. Entonces ella pensó que era un convento, pues, ¿no? Y dijo, qué raro, ¿qué hago aquí? Y siempre cuando ella pedía, ¿no?, un teléfono, la hacían esperar, que tiene que esperar, cosas así. Bueno, y en un momento ella, ella se percata de que ella se da cuenta de que las mujeres que estaban en el autobús estaban sedadas. Y se da cuenta que el lugar donde ella está no es un convento, es un hospital psiquiátrico. Es un hospital para enfermos mentales, ¿no? En este caso de mujeres. Entonces, ella ahí intenta escapar, pero es retenida por una guardiana que la trata con fuerza, con violencia y la reduce. Bueno, entonces pasó un día, ella dijo que quería hablar solamente, no hacer una llamada, pero le dijeron que no se iba a poder hasta el día siguiente, que descanse. Ella obviamente se sentía extrañada, ¿no? Porque no sabía por qué la tenían ahí, si ella solamente quería hacer una llamada telefónica, nada más. Para esto, el esposo, ¿no?, el marido tenía una cita ese mismo día, tenía varias funciones, ¿no? La primera en casa de un cumpleaños de unos niños, la segunda en casa de una abuelita. Como dije, él trabajaba de mago, entonces lo contrataban para hacer actos de magia, para hacer ese tipo de funciones. Y él siempre iba con ella, porque ella era parte ella lo ayudaba a hacer los trucos, ¿no?, los trucos de magia. Pero ese día él tuvo que ir solo, ya que su mujer nunca llegó y estuvo medio perdido, medio pensativo y trabajaba maquinalmente. Entonces, bueno, para esto él llamó también a su familia, pero le dijeron que ella ya había salido al día anterior. Había pasado ya 2 días, 3 días y no regresaba. Entonces, bueno, María estuvo en el hospital ahí entonces se quedó toda la noche y al despertar al día siguiente vio que estaba en la cama, pero estaba con los brazos y las piernas amarradas. Entonces ella gritó, se desesperó y intentó escapar, pero ya se dio cuenta que ella, ¿dónde estaba? Pues estaba en un hospital psiquiátrico y la habían llevado sin motivo aparente, ¿no? No se sabe por qué. En esta parte de la trama, el autor nos comenta que María en 3 ocasiones se había escapado de sus parejas. O sea, en una de ellas, a su esposo actual le había sido infiel, se había ido con otro hombre. Y no solamente con él, también con otra pareja que ella tenía había hecho lo mismo. Bueno, entonces el marido, el mago se llamaba Saturno, pensó bueno, dijo, de repente me abandonó, pues no, habrá hecho lo mismo que hacía antes. Y cuando la compañía de seguros encontró el auto, porque el auto era alquilado, llamó y el marido contestó, dijo, no se preocupen en buscarla, ella ya se fugó, yo no sé con quién ni a dónde. Incluso llevaron un policía, fue a su casa, pero él le dijo, ¿sabes qué? Mi esposa se ha fugado y yo no sé con quién, no sé dónde está, pregunten en la casa de sus parientes, en Zaragoza. Bueno, todo esto pasó el tiempo y el asunto es que después de un mes, más o menos 2 meses había pasado ya de encierro, y al comienzo ya no se acostumbraba a los rituales que habían en el hospital, no más que todo rituales religiosos, todos estos asuntos, ¿no? Pero en cierto momento se dieron unas ciertas circunstancias y ella terminó en una oficina dentro del hospital donde había un teléfono. Entonces se dio cuenta que era la oportunidad de su vida. Marcó el número de su casa
pero al contestar su esposo escuchó su voz y solamente le dijo puta y colgó. Entonces, porque él pensaba que ella le había engañado con otro, que se había fugado con otro, y tenía motivos para pensar, ¿no? Que ella se había ido con otro hombre. Entonces, a partir de ese día, ella tuvo un comportamiento inusual, empezó a comportarse así de manera iracunda. Ese mismo día que pasó eso, ella, a la hora de la cena, en el comedor, ella rompió el cuadro que había ahí del general Francisco Franco, este gobernante español, este militar que sabemos que gobernó con mano dura todo el país de España, justo en la época en que estos escritores como Vargas Llosa o García Márquez vivían en Europa, ¿no? Era muy conocido este general. Bueno, entonces ella actuó de una manera tan irritante que tuvieron que retenerla otra vez por la fuerza. Ella quiso escapar, pero no pudo porque había una guardiana muy fuerte que le decían Herculina. Era una guardiana de aspecto militar, musculosa, que la agarró, le tuvieron que bañar con una manguera de agua helada y después esta guardiana le inyectó trementina en las piernas, que es una sustancia química para que ella se paralice, para que no pueda hacer nada. Bueno, entonces pasó el tiempo, pasó todo esto, y resulta que había una guardiana, era otra, que le pedía favores sexuales. Lo que pasa es que esta guardiana era, parecer lesbiana, y le dijo que, bueno, va a ser mía, siempre intentaba besarla, intentaba tocarla, pero obviamente ella no accedía. O sea, María no accedía. Pero en un cierto momento, ya desesperada, queriendo ver a su marido, le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo voy a acceder a tu petición con la condición que le lleves esta información a mi marido, ¿no? Que vayas y le digas que yo estoy aquí y le des la dirección de dónde estoy, ¿no? Del hospital psiquiátrico. Y esta guardiana accedió, pero le dijo, ojo, que nadie se entere de este trato, porque si se enteran, te voy a matar, algo así. Bueno, entonces ella aceptó y a la semana siguiente el marido vino, el mago Saturno, llegó pues hasta ahí al hospital, habló con el director y el director le dijo que no sabía cómo ella había llegado, o sea, ella había llegado de una manera muy intempestiva, no sabía ciencia cierta, o sea, de dónde llegó, quién la trajo, ¿no? Porque como sabe, como ya conté, ella llegó en un autobús que de la nada solamente pidió por favor que la lleven a hacer una llamada y bueno, la metieron ahí, al encierro. Entonces, a su esposo, el director le dijo que no sabía cómo había llegado, no sabía su origen, ¿no? Casi ni su nombre, nada, ¿no? Pero eso sí, su estado mental era muy grave. Le dijo que ella todavía no podía salir porque se encontraba muy mal y que tenía una obsesión con el teléfono, que estaba muy irritada y que él podía visitarla si deseaba, pero que tenga cuidado en el trato, ¿no? Que siga todas sus instrucciones, ¿no? Para que no le den esos arranques de furia que le habían dado este día que rompió, pues, ¿no? El cuadro del general Francisco Franco. Bueno, entonces el, el marido pasó y ella no se emocionó al verlo, parecía que estaba así, como si nada, pues no se emocionó, tenía una actitud como que sosegada. Entonces, bueno, ella le contó al verlo, le dijo, oye, esto ha sido horrible, no sé cómo llegué aquí, la verdad que son los días, no sé si llevo cuántos días, meses o años llevo aquí, porque ya había perdido la noción del tiempo, pero sí le he pasado horrible, esto ha sido la muerte, dijo. Entonces él dijo, no te preocupes, ya vas a salir de acá, todo va a estar bien, pero tienen que estar un tiempo más hasta que te recuperes. Y ella le dijo, ¿qué? ¿Tú también crees que estoy loca? Y él dijo, no, claro que no, cómo se te ocurre que voy a pensar eso? Solo que el médico dice que tiene que estar un tiempito más, cosas así, ¿no? Entonces ella le dijo, pero si ya te dije que solo vine a hablar por teléfono. Esa frase se la repitió como tres veces a lo largo del cuento, ¿no? Solo vine a hablar por teléfono. Y él se dio cuenta de su obsesión, pues pensó que lo que le había dicho el doctor era verdad, que ella estaba obsesionada, ¿no? O sea, el esposo se dejó manipular por lo que le dijo el doctor, ¿no? Bueno, entonces ella estaban ahí conversando, pero atrás estaba esta guardiana herculina, esta guardiana musculosa, ¿no? Y le avisó con un ademán que ya era hora que se retire. Entonces, en ese momento, la chica lo abraza, María lo abraza del cuello a su esposo y se pone a llorar frenéticamente, ¿no? Como una loca de verdad. Entonces
El mago hace lo posible por alejarla con todo el cariño posible, ¿no? De una manera muy tierna, pero en ese momento la guardiana viene y la agarra del cuello y le hace una llave. Bueno, el marido se retira y la deja a merced, pues, ¿no? De esta guardiana herculina. Y bueno, entonces pasó esto y el sábado siguiente viene el mago otra vez, ¿no? A visitarla, ¿no? Emocionado. Viene con su gato, él tenía un gato y los dos estaban vestidos igual. Viene con un sombrero, con una capa, para dar una función. Entonces dio un espectáculo ahí en el hospital, ¿no? Para todas las internadas, ¿no? Todas estaban mirando, lo aplaudieron. Fue un espectáculo grandioso. Todas estaban mirando, le aplaudieron. Estaban todas las internadas, menos María. Entonces él pareció muy raro, pues, ¿no? Y él, bueno, la siguió visitando, incluso le escribía cartas, pero ella se negaba a recibirlo, sin motivo aparente, ¿no? Es una parte muy fuerte acá casi el final del relato. Ella se negaba a recibirlo. Y el doctor le dijo, bueno, no se preocupe, es una reacción típica, ya pasará. Y esta parte se la voy a leer porque me parece muy interesante que lo sepan tal como está en el libro, para que lo entiendan mejor. Cuando el mago dio su exhibición, su espectáculo, estaban todas menos María, que no solo se negó a recibir al marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. Es una reacción típica, lo consoló el director, ya pasará. Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible porque le recibiera una carta, pero fue inútil. 4 veces la devolvió cerrada y sin comentarios, o sea, las cartas, no las leía tampoco. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si le llegaban a María hasta que lo venció en la realidad. O sea, Saturno, su esposo, le dejaba siempre cigarrillos en la puerta del hospital, pero él no sabía si ella lo recibía, ya que en todo este transcurso que ella estuvo encerrada, se aficionó al cigarrillo, no podía dejar de fumar. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Este mago se casó de nuevo, ¿no? Ya se había olvidado de María. Antes de irse a Barcelona, le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. O sea, esta mujer que había sido novia casual, pues, del mago, le llevaba cigarrillos a María, pero también ella desapareció. Rosa Regaz recordaba haberla visto en el Corte Inglés hace unos 12 años. Era una amiga, pues, del Mao, y la encontró. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María siempre que pudo y resolviéndole algunas urgencias imprevistas, hasta un día en que solo encontró los escombros del hospital demolido, como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también el gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer. Después, no se supo nunca más nada de María ni del mago. Bueno, aquí acaba el relato, que está fechado en el año 1978, que es el año en que lo empezó a escribir. Y bueno, si podemos dar que es el año en que lo empezó a escribir. Y bueno, si podemos dar una reflexión, una crítica, este cuento se ambienta, como han podido ver, en la época del gobierno militar del general Francisco Franco, que gobernó con mano dura. Entonces, se le atribuye una crítica, pues, a este régimen que abusaba de la población, de las personas, de las mujeres. En sí, este encierro de una persona que, o sea, que no merecía estar encerrada, porque no era loca, pues, ¿no? Era una persona normal. Entonces ahí se ve también una crítica a la represión militar, no solamente a las mujeres, sino a cualquier población, ¿no? Es un comentario que leí también, ¿no? Por ahí en internet. Y también se puede ver, bueno, yendo más al texto en sí, que María no estaba loca, pero quizá de tanto haber estado encerrada, pues en tanto tiempo estar encerrada en ese hospital psiquiátrico, verdaderamente se volvió loca. Es una interpretación válida, porque ¿por qué motivo no quería recibir las cartas del marido, de su esposo? No quería ni verlo, cuando uno cuestionaba con que se visite,
¿Será que se resignó a tu casa ahí, acostumbró? ¿O será que prefirió ella y se resignó, como dije, o no sé, de verdaderamente se volvió loca, pues? Bueno, cada lector tendrá su interpretación, pero bueno, es mi opinión, y es la que varios lectores también pueden pensar eso, ¿no? Que acá el personaje, la personaje principal, ¿no? María, verdaderamente se volvió loca. Y bueno, también nos quiere decir, o se puede interpretar de este texto, que, que nada es duradero en esta vida, o sea, nada es duradero, nada es seguro. Como también decía Julio Ramón Ribeiro, no existen certezas en esta vida. Todo puede cambiar de un momento para otro. Hasta cuando uno piensa que tiene una relación segura, todo puede cambiar. O cualquier circunstancia como esta, mire, da un vuelco de 180 grados en la vida del personaje o de los personajes. Bueno, recomiendo este relato. Se encuentra aquí en este libro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Todos sus cuentos, o la mayoría de ellos, son muy buenos. Gracias, lo recomiendo. Hasta la próxima.